¿Cómo están? Es un momento bendito. Vamos a leer la palabra. Es San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 1. Vamos a leer del 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo: el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hasta el versículo 13 hemos leído. ¿Cómo están? Dentro de la vida que nosotros vivimos, uno tiene hijo. Qué feliz somos cuando crecen los niños y cuando ellos crecen y se hacen brillantes. Realmente los padres estarán muy felices. A veces algunos están internados y cuando oímos en el testimonio se curan y somos muy felices. La Biblia, ¿qué es lo que nos dice? El Señor Jesús viniendo a esta tierra, mientras que el Señor vive. El diablo maligno, que es el punto más importante, es el Señor Jesús. Este ausente, presente, Pastor Oxupar, sigue todo igual, pero todo poder, ya que viene de Jesucristo. El propósito de Satanás es echar a Jesucristo de esa posición. Y decidido dice: tengo que cumplir esto, o nos sacan todo. Y no sé si ellos hicieron una asamblea, pero nunca entré en el mundo de Satanás para saberlo. Al final, se han determinado en tentar al Señor Jesús. Hoy también hemos leído en 4.1 en que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, en ese momento, continuamente el diablo le tentó y sin poder cumplir la voluntad del Señor. La última oportunidad que tiene el diablo es no interrumpir la obra de Satanás. Parece que vino el jefe de la postura más alta para tentar al Señor Jesús.
En San Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo, en esa oportunidad, atando, presionando, si no impedía al Señor Jesús. El Señor Jesús, dentro del mundo de los hombres, manifestándose si trabaja. La gente obtendrá el perdón del pecado y si se hace uno con el Señor Jesús, el diablo no tendrá dónde ir y no podrá menos que caer en desesperación. Como fuese, debería engañar al Señor Jesús y para que se doblegue. Así quería convertirlo. Y dice, haz que se convierta estas piedras en pan. En realidad, si el Señor Jesús, hey diablo, ¿tú crees que no puedo hacer el pan? ¿Qué vas a hacer si yo hago? ¿Quieres que lo haga? Y de esa manera, si hubiese caído en la trampa, mira, ya hice todo el pan. ¿Y vas a seguir hablando? Pero Jesús ya era engañado por el diablo. Jesús supo esa sabiduría al diablo. Entonces, delante de Dios, Jesús vino revestido del cuerpo del hombre y por ustedes y a mí, si Él quiere revestirnos de su gracia, debe pasar la prueba del diablo. ¿Cómo fuese el diablo? Mediante esta ocasión, quiere que Jesús se haga inútil y que lo obedezca. Y trata para que Jesús no le interrumpa, trata de hacer eso. Entonces el diablo también habrá estado muy ansioso. Y durante 40 días pasó hambre, ayunó. Y al Señor Jesús le tienta con el pan. Señores, ¿hay alguien entre ustedes que ayunó 40 días? Yo ni muerto lo pude. Algunos dicen que ayunaron 40 días, pero yo no podía ayunar. Máximo puede que lo haya hecho 2. Y yendo al mundo del ayuno, yo soy el peor. Y para tentar al Señor, le dice, haz que se convierta en pan. No obedeció la palabra del diablo. El hombre no vivirá solo de pan, sino de la palabra del Señor. Le habla de la verdad. El diablo se asustó. Ah, no se pudo. Hay otro. Le dice. Entonces, cuando ve, en el segundo lugar dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero le doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. A ver, póstrate. El Señor Jesús, si la reverencia se está doblegando, por más que tenga todo, si le reverencia todo, se hace el diablo. Realmente era un engaño. Señores, en caso que hay una cosa por la que debemos de gozarnos. Imagínense si es como el pastor Oxupar. Yo tampoco lo habría hecho. Así podríamos decir, pero no sabemos cómo actuaremos en esa ocasión. Mira, viste, lo hiciste, mira. ¿Quién sabe? Entonces seríamos siervos del diablo. No podríamos realizar la obra de Dios.
Jesús viniendo a esta tierra, el diablo, como hijo de Dios, envió al Señor Jesús. El diablo tiene que impedir para que pueda realizar la obra. Entonces, si oye la voz del diablo, todo se haría más fácil. Haz que se convierta en pan. ¿Crees que no voy a poder? Y rápidamente lo habríamos hecho. Y ahí íbamos a estar en la trampa del diablo. Entonces, Jesús no iba a poder actuar como Jesús. En la Biblia, viviendo la vida, me he sentido muy agradecido. Yo soy muy débil. No tengo fuerza. Tengo un poquito, pero pero soy muy débil. Si ese diablo me hubiese desafiado a mí, sea en 100 ocasiones, sea en 10 ocasiones, yo iba a obedecer. Mira, se convirtió. Y yo le iba a mostrar, sí. Dios, enviando primeramente al Señor Jesús, hizo para que pueda vencer al diablo. Haz que se convierta en pan. Tú crees en Dios. Salta. Dios te va a cuidar. Mediante aquella manera, había usado la astucia para poner al diablo, para poner a Jesús debajo de sí. Pero Jesús no perdió, ganó en todo. Por más que haya mucha tentación del diablo, por más que haya dificultad, sería muy difícil si ustedes tratan de resolverlo. ¿Quién ha ganado al diablo? Jesús, ¿verdad? Verdaderamente, yendo a Jesús, si ustedes hallan la gracia, el diablo, sea lo que fuera lo que él traiga. Como conclusión, Jesús está en este lugar más alto que el diablo, sea la astucia, sea el poder, nada le alcanza al Señor Jesús. Entonces, mientras que vivimos en este mundo, muchos son engañados por el diablo. Jesús no ha sido engañado, pero la gente es engañada para ganar dinero, para ahorrar dinero, para vivir bien. Y cuando va tras el diablo, aunque gana el dinero, se hace miserable, no puede menos que ser destruido y está de parte del diablo. Porque tiene un poco de dinero, alza la voz y está feliz. Es porque no sabe. Si se diese cuenta que está de parte del diablo, sería un gran problema. El Señor Jesús es muy sabio, tiene la sabiduría y nos da el poder, la sabiduría a nosotros. Yo, viviendo la vida, muchas veces tengo problemas, sí. A veces yo me angustio, sí. ¿Saben lo bueno que es? Está Jesucristo en mí. Recuerden esto sí o sí. Jesús nos ama. Sea cual fuera el pensamiento que tenga, está de parte de ustedes. Por más que tengan un problema difícil, oscuro, con mi manera, por favor, no estén usando de su astucia. Primeramente, llamen al Señor Jesús. Yo también he padecido mucha dificultad. Cuando ahora me pongo a pensar, en cada momento, el Señor Jesús me ha ayudado. Y todos aquellos problemas de manera bella, 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 lo ha dejado. En Corea, seguramente,
Yo soy el pastor con más edad seguramente. Yo este año tengo como 80, 82. No puedo decir 81. En fin, yo tengo edad. En medio de la vida, seguramente soy el que más edad tiene. Sí, seguramente yo soy la persona con más edad. Pero yo, un ser como yo, realmente Jesús es muy distinto a mí. A veces voy conforme a mi pensamiento y cuando yo vacío mi corazón y llamo al Señor Jesús. El Señor Jesús. Y realmente hay grandes cosas. En una ocasión, hace 10 años, estuve enfermo, creo, como hace 20 años. Después, nunca me enfermé después de eso. La gracia de Dios era tan... Realmente estoy tan agradecido ante la gracia de Dios. Un ser como yo. No es que yo he conocido la Biblia, sino que empecé a leer simplemente la Biblia. Cuando el Espíritu Santo me iba acompañando. No era cuánto conocía la Biblia, sino que cuando yo iba leyendo, yo podía leer el corazón de Dios. Eso era lo que yo entendía. Yo, mientras que iba viviendo la vida, porque es sobresaliente, porque es famoso, porque tenga mucho dinero, no, sino que lo más importante de un pastor es tener un corazón con Dios, orando, leyendo la Biblia. Ah, mira, me aparté en este punto con la Biblia y me regreso otra vez, creo en Dios. Hay dificultad, no es grande, no es que ha dejado de haber, pero en ese momento el Señor Jesús ha estado conmigo y no era ningún problema. Señores, por más que uno esté jactándose con su salud, cuando el hombre se enferma, se hace nada. Por más que se jacte la salud, es nada. Se hace nada. Por más que sea inteligente, si muere, es nada. Me puede dar salud, me puede guardar a mí. Es únicamente el Señor Jesús. Yo, creyendo únicamente en el Señor Jesús, he vivido hasta ahora. Ha ocurrido cosas maravillosas. El Señor me ha ayudado en muchísimas cosas y me siento muy agradecido. En San Lucas 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el 2, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, en el 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Por qué? Porque el que tiene hambre cuando ve el pan no puede aguantar. Mediante el poder de Dios. Para Jesús no es nada difícil hacer pan de las piedras. Jesús es hijo de Dios, es Dios mismo. Dios hizo los cielos y la tierra. Hacer pan de la piedra. Él puede hacer hasta piedra del pan, ¿verdad que sí? Él no le falta absolutamente nada. Entonces el diablo le dice, tú, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Crees que no puedo? Claro que yo puedo. Así puede que lo haya dicho. El Señor Jesús
planeó con el diablo. ¿Y cómo hizo? El diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es una palabra increíble. El hombre vive del pan, ¿no? Pero no puede vivir solo del pan. Puede comer arroz, puede comer carne. Pan no es lo único que existe. El diablo le dice, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Tú crees que no podré? ¿Tú me menosprecias? A ver, mira, hice pan, prueba. El diablo había incitado para que actúe así, pero nuestro Señor es mucho más sabio que nosotros, pero es mucho más sabio que el diablo. Ustedes son engañados por el diablo fácilmente, ¿verdad? Nosotros somos seres humanos. Obviamente, ustedes son engañados. No se enojen, diablo. No me puedes engañar a mí. Ah, tú no puedes engañar a Jesús. Es así. Tú puedes engañar a Jesús, tú no puedes engañar a Jesús. Por favor, no estés jactándote. Yo estoy de parte de Jesús, tú no puedes engañar a Jesús. Jesús me está protegiendo. Verdaderamente yo soy la misma persona. He vivido una vida cruel. Con las veces que me ha ocurrido esto y aquello, me puse a orar ante el Señor. El Señor me ha guardado. Y mi esposa también tiene mucha salud. Yo también tengo mucha salud. Y con salud nos ha dejado vivir. Los niños han crecido muy bien. Nos ha dado su gracia. Y es maravilloso. Si el Señor no me hubiese dado su gracia, ¿con qué palabra íbamos a anunciar la palabra? Si el Señor no me hubiese dado su gracia, ¿cómo íbamos a recibir la salvación? El diablo, para impedir esto, para impedir que yo realice el pastoreo y para que ustedes vayan hacia el mundo, Él trata y le dice a Jesús, convierte esta piedra a pan como ello. Porque si se convierte en pan, qué bueno. A ver, prueba. De esa manera trató de tentar a Jesús, pero Jesús no cayó. Óiganme, somos sabios. A veces caemos, somos engañados. ¿Entienden? Seguramente no habrá nadie entre ustedes que haya vencido perfectamente al diablo. Ay, ese maldito, sí. Ah, fui engañado. Pero lo importante que es, Jesús está conmigo. Es increíble. Jesús no es un ejército. Cuando fui al ejército, Él vino conmigo. Estando en la base, realmente me sentí muy agradecido. El Señor ha realizado muchas cosas milagrosas. Claro, durante 28 meses presté servicios. Estaba en la base de comunicaciones, era un soldado en la base de comunicaciones. Yo era un soldado en la base de comunicaciones y me encargué del código Morse. ROC, así lo llaman. ROC es un código Morse y no era el único que yo iba como soldado a la base de comunicaciones. Todos los que van a la base de comunicaciones son los que en la sociedad han trabajado en una empresa de comunicaciones. Yo, por más que sea bueno en el código, no podía ganarle a ellos. Entonces, yo me encargué no en la parte de los códigos, sino en la parte de los cuidados. Si cada sábado venía gente, nuevos soldados,
y yo me encargo de eso, de la gestión. Y voy a la oficina y los soldados terminan el entrenamiento en Daegu, Gwangju y vienen luego en Wonju. Y la gente se asusta cuando me ve, porque yo tengo ahora soldados de segunda categoría. ¿Han venido bien en tren? Sí, tranquilos, tranquilos, le digo. Y yo le hablo sobre Jesús y le cuento que hay servicio el domingo. No había salón de culto y teníamos servicio en el patio. Luego vino el encargado para que vayamos a construir el culto y él me quiso mucho. Cuando estaba en medio del sermón, el domingo, realmente el soldado encargado no suele venir, pero vino. Y me quedé, titubeé y él dijo, continúa con la religión. Y continué predicando la palabra. Terminé la palabra. Yo les puedo decir algo, una cosa a ustedes. ¿Quién es él para impedirle? Y luego, junto con él, tuve una relación muy cercana. Una vez yo estaba de guardia. No te fuiste de vacaciones, ¿verdad? ¿No quieres irte? Y me dijo para que vaya. Y luego, Song Sun-jong y yo éramos amigos. Y Song Sun-jong era un amigo muy íntimo. Éramos compañeros íntimos porque trabajábamos juntos. Él era de Gwangju. Y yo cuando fui al cuartel, apenas llevé como un céntimo. Sí, me dan comida, me dan todo para que llevar dinero. Compré con 50 céntimos un sello y acabó allí el dinero. Y la primera vez que recibí el entrenamiento en Daegu, me dijeron para venir hasta las 12. En ese momento estaba en Gochang y luego vine a Daegu. Tenía que ir a saludar a la sede de la misión. Pero estaban realizando la reunión de oración. No pude ir hasta las 12. El misionero, como a las 1 por ahí, me puso en el carro. Era un momento en el que el camión era precioso. Él entró en el portón, atravesando el portón. El guardia no pudo decir nada porque un carro raro entraba. Y alguien vino en busca de mí ese día. Y sígueme, me dijo él. Tú has venido en carro, ¿verdad? Él pensó que yo era uno, hijo de un millonario. Yo te voy a enviar en la parte donde me dijo para que pague como $50 porque él me iba a enviar en la región del sur. ¿Y dónde estás? ¿Cuánto tienes? Tengo 3 céntimos, le dije a él. No hay nadie que traiga 3 céntimos en el cuartel. Traje 50, pero cuando pagué por el sello, solamente tuve 30. Que uno venga con 30 en el cuartel, no me podía creer. Él dijo, parece que tú tienes a alguien en quien puedes apoyarte. Parece que tú tienes un lugar, una persona en quien apoyarte, pero yo te voy a enviar a la retaguardia. Sí, en la retaguardia, en Gangwon-do. Cuando termine el servicio militar, ya uno no puede ver a gente que esté por allí. Yo dije, muchas gracias, le dije y salí. Salí. ¿En dónde estaba trabajando? Estaba en la base de comunicaciones de esa región. Era en la parte de los examinadores. Y los estudiantes tomaban el examen y yo hacía la gestión. Cuando entré en ese cuartel, el líder dijo, está la parte de los exámenes, documentos. ¿En dónde quieres ir? No es bueno mi caligrafía. No quiero en la parte de los archivos. Quiero en la parte de los exámenes. Y me enviaron allí. Disculpe, hable de estupideces, ¿verdad? Pero viviendo con Jesús, todo está en las manos del Señor. En el servicio militar realmente era muy bueno y hallé la gracia.
Muchos vinieron realmente junto a mí. Y usted ha dormido bien en el tren. En silencio, respondan en silencio. Es la base de comunicaciones. No estén muy nerviosos. La base es así. Esperen solamente al día que salgan. Alce la mano los que van a la iglesia. Y el domingo, cuando teníamos culto a las 10, le decía para que venga desde las 8. Le decía para que venga a leer la Biblia hasta las 10. Desde las 10 teníamos servicio. Durante los 3 años, 30 meses en el servicio. Era totalmente una vida evangelística. Y cuando yo salía, muchos, soldado par, soldado par, todos. Había soldados que se encontraron cuando yo estaba en la primera categoría, en la segunda categoría. Cuando yo salía del portón, cuando salía después de que terminé el servicio militar, dije, si este Dios está conmigo, por más que sea al sur, al polo sur, cuanto fuese, viviré. Por más que sea en el Sahara, cuanto fuese, viviré. En gran manera me sentí agradecido ante el Señor. El Señor sabía que era difícil. El Señor todo lo sabía y en el momento más difícil el Señor nos ayudaba. Y era increíble porque el Señor está en medio de nosotros, estando en el cielo, porque el Señor Jesús permanece en medio de nosotros sin ninguna razón, para guardarlo, ayudarles, para cuidar a ustedes. He experimentado muchas cosas difíciles, pero todo eso ha pasado. En todo me ha ayudado el Señor. Cuando terminé el servicio militar, Él decía, realmente los que creen en Jesús son distintos. En ese momento era muy interesante porque por un suceso se tuvo que posponer realmente la salida. Algunos salieron pero tuvieron que volver. Algunos fueron a la tierra natal o tuvieron que volver. Pero después de que se pospuso, cuando yo tenía que salir, realmente se redujo 2 meses. Y yo tuve que salir 2 meses antes. Yo no pude ni estar en la posición más alta porque un mes antes de que salga, uno está en el cargo más alto, pero yo no pude. Todos los oficiales que estaban en nuestro cuartel dijeron, hasta que tú sales tienes suerte. Ellos claramente habían visto cómo Dios trabajaba en mí. Señores, ustedes logran ver, ustedes pueden palpar, pueden hablar con el Señor, pero las personas que viven en Dios y los que no viven en Dios tienen una gran diferencia. Una gran diferencia. Hay gente que dice por mí de que soy secta. He vencido todo. Todos los que nos dicen que somos secta se han derrumbado. Somos los únicos que están en el pico. No puedo pelear con ellos. ¿Por qué me dijiste que era secta? No puedo yo preguntarle a cada uno de ellos. Continúa. Puedo ser secta, puedo ser de tercera. Sí, continúa. ¿Por qué soy secta? No, ¿para qué estar así peleando, verdad? Continúa diciendo eso. Es que es increíble cómo nosotros vamos viviendo dentro del Señor. Hemos leído San Lucas capítulo 4. En el 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús no comió durante 3 meses. El diablo viniendo le prueba. ¿Qué le dice? Si eres hijo de Dios,
di a esta piedra que se convierta en pan. Rápidamente podría comer, querría comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Simplemente le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Verdad que sí? No podría vivir solo del pan, ¿verdad? Puede comer pan, caldo, carne si no tiene pan. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo, ¿crees que no voy a poder? Mira, ya lo hice, mira el pan. Si así lo hace, Jesús sería engañado por el diablo y caería en la trampa. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo se asusta. ¿Y qué le dice? De nuevo le lleva y le muestra todo el cielo y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Y qué le dice? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Si tú me adoras una vez, toda esta gloria, todo esto, haré para que tú seas libre, para que sea tuyo. El Señor Jesús, ¿qué le dice? El Señor le responde y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ante la pregunta del diablo, todos le habían echado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es Hijo de Dios. Tiene más sabiduría que el diablo. ¿Cuánto fuese tentando a Jesús para que no pueda vivir Jesús de por sí? Si Jesús está realmente ausente, sería mundo del diablo. Continuamente cuando hay dificultad, cuando va junto a Jesús, Jesús nos resuelve y experimentamos la gracia. En este mundo las cosas que ocurren parecería que es por el empeño del hombre, pero con la manifestación, con la obra de Satanás y la gracia del Señor, muchas cosas se logran. Eso podemos ver. Hoy en día, como pastor que soy, fui a Estados Unidos, realicé la campaña. Dice que no hay casi pastor que lo haga así. Hoy en día no hay pastores que trabajen de esa manera. Se llenó el auditorio, no hubo ningún lugar vacío. Nos hemos sentido agradecidos ante el Señor. Ellos se conmovían por la palabra. No es que yo soy inteligente, no es que soy sobresaliente. Entendí que Jesús, a su sangre está conmigo. Y la palabra de Dios, después de que yo lo acepté, ahora todo lo que decide, todo lo que yo hago, lo encargo al Señor Jesús. El comer. ¿Cómo no como? ¿Como 2 cucharadas, 3 cucharadas? No pregunto eso. Grandes y pequeñas cosas. Yo oro ante el Señor, hablando con el Señor. Todo es maravilloso. Es maravilloso. No soy ni una persona especial, pero hoy en día en Corea, todo el cristianismo se está muriendo. El cristianismo de la iglesia de Corea se va muriendo fuertemente. ¿Cuál es el cristianismo que trabaja fuertemente? Es la misión Buenas Nuevas. ¿Porque yo soy sobresaliente? No. El Señor Jesús nos ayuda. Señores, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vienen a nuestra iglesia para que obtengan el perdón del pecado? Porque siendo pecadores no pueden estar de parte de Dios. Mediante la Biblia descubrimos la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Y cuando alguien viene por primera vez, le hablamos sobre el perdón del pecado. La mayoría de las personas obtuvieron el perdón del pecado, sea quien fuera, si no lo ha recibido, yo de manera detallada les explico para que lo puedan entender. Y tienen la fe de creer en el Señor Jesús.
Con la cuestión de obtener el perdón del pecado, hallando la gracia, cuando uno obtiene el perdón del pecado, la vida que yo vivo también lo mismo. Con la gracia que el Señor me ha dado, estoy viviendo una vida saludable. Día y noche corro, pero el Señor me da su gracia, me ayuda y me siento agradecido. Señores, ustedes, por más que tengan diligencia, por más que pongan empeño, ¿qué quieren? El que el Señor le ayude es lo mejor. Si hallan la gracia, no pueden dejar de hacer nada porque el Señor le ayuda. Servirán al Señor. Yo, nada hago. No hay nada de lo que hago. Soy pastor. El que predica debe ser pastor aparte de predicar. No hago absolutamente nada aparte de predicar. A la noche juego a la pelota. Tengo edad. Tengo 82 años. Siento la necesidad de que tengo que practicar. Entonces, una hora antes de que entre el sol, tenemos un patio y los hermanos parece que tratan de que yo juegue al fútbol net y para que entonces a veces ganamos, perdemos. Es interesante. Durante una hora jugamos a la pelota. La gente se asusta. Se asusta porque un anciano de 82 años está jugando a la pelota. A veces quiero jugar y tengo que practicar así el deporte. Y me siento agradecido. Fui a los Estados Unidos. No había ningún lugar vacío, estaba lleno. No sé cómo ellos conocen al pastor Uxpan. Varias veces, claro, realicé la campaña en Estados Unidos. Al comienzo fui al canal de los Estados Unidos. Llevé al traductor porque yo no sé hablar inglés. Y lloraba la locutora, sí. La periodista, ustedes habrán visto esa foto. El hermano tomó la foto y ella lloraba, sí. Cuando me oía lloraba. Todavía muchos canales están transmitiendo mi sermón. En Latinoamérica, en el canal Enlace también. En varios canales de Estados Unidos. Se conmueve la gente. En otras iglesias, 365 días. Por más que creen, ellos siguen diciendo que son pecadores. Pero la misión Buenas Nuevas, después de un tiempo, ellos llegan y ya obtienen el perdón del pecado, se despojan de que son pecadores. Sea quien fuera, si son pecadores, vengan junto a mí. Yo les voy a explicar para que puedan obtener el perdón del pecado. El Señor Jesús recibió el castigo por nosotros. No pueden dejar de obtener el perdón del pecado. El Señor Jesús no tiene un pecado. Él se puso en lugar de nosotros y Él murió de esa manera. Amén. ¿Ustedes lo creen? Cuando alguien viene a la iglesia, cuando es bautizado, yo le pregunto si ha obtenido el perdón de los pecados. Cuando fuese, vengan, yo voy a hacer para que usted obtenga el perdón del pecado. Lo más importante que es, ¿cuán cercanos estamos con Dios nosotros? Y nuestro corazón, ¿hasta qué por ciento es igual con el corazón de Dios? Dios desea convertirlos en hombres de Dios. Lo más importante de ser hombre de Dios es tener un mismo corazón con Dios. La Biblia, leyendo una vez, dos veces, tres veces. Cuando uno lo lee 5 veces, ya podía conocer el corazón de Dios. Ese corazón es parecido al mío. No es nada difícil tener el mismo corazón que Dios. Uno quiere tomar y no es dejar de tomar, sino uno ora conforme a la palabra del Señor y dentro de la vida, claramente uno puede ver cómo Dios trabaja. No puedo menos que servir al Señor. No puedo menos que orar al Señor. Me siento muy agradecido. Hace poco yo fui a Ghana. Me encontré con el presidente de Ghana. Me he encontrado con muchos presidentes. Soy un
campesino, pero el presidente no sé cómo supo que yo estaba allí y se encontró conmigo, le prediqué el evangelio, recibió la salvación. Y hay muchos presidentes que han recibido la salvación. Al comienzo, yo había ido en África y una persona se acercó y me dijo, vino el presidente de ese país en ese lugar. El presidente también es ser humano. Le conté cómo obtener el perdón del pecado, 2, 3 horas. Obtuvo el perdón del pecado, estaba feliz. Cuando yo voy leyendo la Biblia, no es que el pecado es perdonado porque yo sea bueno, sino que todo el pecado que yo cometí el Señor en lugar de mí, si Él lo llevó, todos mis pecados han pasado al Señor Jesús. El Señor Jesús ha recibido el castigo por mis pecados. Simplemente, en mi corazón, cuando yo digo que soy pecador, mi pecado ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesús. Cuando uno lo acepta, el pecado, el perdón del pecado entra. Si tenemos pecado, realmente es incómodo para que Dios entre, pero después del perdón del pecado, me guía en muchos aspectos a mí y es increíble. Amados, Dios ama al hombre y formando al hombre, lo ha formado mejor que cualquier otro animal. Lo ha dejado sabio. No hay ningún animal que el hombre pueda vencer al hombre. Puede vencer al elefante. No es que peleamos con el cuerpo. Podemos vencer al elefante por la sabiduría. Claro, no podríamos echarle al elefante. El Señor, a nosotros, en realidad, en todo nos ayuda y nos ha puesto como hijos de Dios. Viven las mismas personas. Se nota cuando estamos en el cuartel. Yo nada lo he hecho bien, pero veo cómo el Señor me ayuda en medio de que íbamos predicando. Les conté que entró el encargado de los oficiales en medio del servicio en el cuartel. Continúa con la religión. Terminamos y él vino y se subió y dijo, quiero decirle algo a ustedes, ¿puedo? ¿Quién es él para que le impidamos? Y él dijo, nosotros. Él habló sobre la iglesia y él antes también iba a la iglesia, pero realmente, ¿qué había ocurrido? Hubo un problema. Y dice que había hecho para que crean en Jesús. Y él tenía una relación cercana. Quería encontrarme con él, ya que no pude encontrarme porque no fui al cuartel. Tenía edad. Seguramente habrá fallecido. Y no sé cómo comunicarme, pero él realmente me ayudó mucho. Amados, Jesús está con nosotros. Jesús nos ama. Y Él, cargando nuestros pecados, fue crucificado. Y luego, el castigo, pecado que el hombre se merece, Él se ha encargado por completo. No se imagina cuánto agradecimiento sentimos. Si el pecado fuese visible, qué bueno sería, ¿verdad? Llevamos mucho pecado a la iglesia y después obtenemos el perdón del pecado y quedamos limpios. Qué bueno si esto es visible, ¿verdad? Si fuese visible, habría tantos problemas humanamente.
Y a propósito, hizo para que no se vea y lo ha dejado en el corazón. Comí el caqui ajeno, también la manzana. Hice muchas cosas malas. Leyendo la Biblia me di cuenta. El Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados y la muerte del Señor Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados, ahora, aunque no se ve, cuando leemos la Biblia, podemos ver el corazón de Jesús. ¿Entienden? No lo podemos ver, pero si tienen la fe para creer la palabra en el corazón de ustedes, se hacen muy cercanos a Dios. Lo más feliz es estar cerca de Dios. Cuando están cerca de Dios, sea cual fuera el problema, si ustedes van junto a Dios, se resolverá. Por lo cual, el Señor que me ayuda, no soy ni sobresaliente. Mientras que realizo el ministerio, veo cómo el Señor me ayuda. En otras iglesias, 10, 20 años siguen creyendo, pero continúan siendo pecadores. Pero con la sabiduría, con la gracia, con la palabra, yo cuento cómo obtener el perdón del pecado. Al comienzo vienen como pecadores, cómo obtener el perdón del pecado y la sangre del Señor, cómo fue derramado. Y cuando brevemente lo oímos, mi pecado ha sido perdonado. Así llegamos a sentir. Desde ese momento el corazón de ustedes llega a ser un mismo corazón. Cuando uno va y viene en la iglesia, no es con ello. Cuando no conocen sobre el perdón del pecado, vengan a preguntarme, les voy a explicar. No hay nadie que no haya cometido pecado. No es bueno comunicarse con el Señor siendo pecadores. Cuando obtienen el perdón del pecado, dentro de ustedes, el Espíritu Santo de Dios, estando vivo, trabaja. Y uno está contento, feliz. Y también transmiten a otras personas cómo han obtenido el perdón del pecado. Después el perdón del pecado, cuando llegan a tener un corazón. Es increíble cómo el Señor nos ayuda. Estoy feliz. Yo, cuando iba a la iglesia presbiteriana, empeñate, ora con empeño. Ahora no trata de no cometer pecado. Lo único que oí fue eso. Pero leyendo la Biblia tenía mucho pecado. Que dice en la palabra, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra es interesante, es muy bueno. Dentro del Señor Jesús, Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Para perdonar nuestros pecados. Amén. Ha muerto crucificado por nuestros pecados. El Señor Jesús después de que murió. ¿Somos pecadores, sí o no? Todos nuestros pecados han sido perdonados. Es maravilloso. Todo mi pecado ha sido perdonado, sí. Por lo cual sentimos mucha libertad ante el Señor. El Señor Jesús ha muerto crucificado en el pecado para rescatarnos del pecado. Sea quien fuera, con el corazón que dice, yo creo en Jesús y se acerca. El Señor Jesús muere en la cruz y es cierto que mi pecado ha sido perdonado. Si es así, uno cree de que su pecado ha sido perdonado. Desde ese momento, Jesús nos guía, nos ayuda. Mientras que estamos en la iglesia, el Señor nos ha ayudado en muchas cosas. Yo he visto cómo en medio de las carencias nos bendice. También he visto cómo mucha gente viene a la iglesia a obtener el perdón del pecado. En otras iglesias, hasta la muerte, siguen siendo pecadores. Pero leyendo la Biblia, por primera vez he enseñado de que por la sangre del Señor fuimos perdonados. Sí, otros nos imitan, pero vamos a la iglesia a ver y todos dicen que son pecadores. Jesús murió
crucificado, murió en lugar de nuestros pecados, fuimos perdonados de todo pecado. En la Biblia dice que hemos sido perdonados de todo pecado, entonces es correcto de que nuestro pecado ha sido perdonado. No soy pecador, yo. Uno cuando lo entiende hasta esta manera, se acerca al Señor y se erigen en medio de la fe. Luego en la vida de ustedes les ayuda, les guarda y es increíble. Estamos muy agradecidos. Amados hermanos, nosotros estamos en medio de la gracia inmensa del Señor. Cuando nosotros creemos en esa gracia, obtenemos el perdón de los pecados de antemano. El Señor Jesús nos perdonó, murió por nosotros. Cuando no sabíamos, decíamos que éramos pecadores. Y Señor, perdona nuestros pecados, tengo mucho pecado. Orábamos mucho así. Es porque no conocemos la Biblia. El Señor Jesús, cuando murió sobre la cruz, ya que murió por nuestros pecados en ese momento fueron perdonados. Y la fe verdadera de creer en Jesús, Señor, soy pecador, no vine a hacer eso, sino que, Señor, realmente la verdadera fe, ahora muriendo en la cruz, nos perdonó por completo. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados, por lo cual, con esa fe, si ustedes oran delante de Dios, ustedes podrán comunicarse con Dios. Claro, no es porque oímos la palabra, no es por eso, sino que después de orar, nuestra vida, mediante la gracia del Señor, va cambiando. Podemos sentir eso. Otra cosa no sé, pero creyendo en el Señor Jesús, después de que obtuvo el perdón del pecado, el Señor me ayuda, Él se manifiesta, Él ora, Él me ayuda, Él escucha y somos felices al venir a la iglesia. Y cuando hay una dificultad, cuando hay algún problema, todos arrodíllense, vamos a orar. Con mamá y papá vamos a orar. El menor, fulano, que tenga salud, que estudie bien. Y verdaderamente después de la oración, uno puede notar que el niño va cambiando. Dios está vivo. Muchos, ya que Dios no es visible y es remoto y lo hace a medias, nunca he podido ver a Dios. Pero mientras que he leído la Biblia, exactamente pude saber el corazón de Dios. Algo más importante para el perdón de los pecados, ya que recibió todo castigo que yo me merecía. Todo acabó. Eso es lo que la Biblia dice. Y yo con toda convicción puedo ir al cielo porque yo he creído. Por si acaso, señores, no habrá nadie que no haya cometido pecado. Crean que Jesús murió por el pecado de ustedes. Es creer en eso. Después de creer en ello, si oran a Dios, verdaderamente nos ayuda en todo. Podrán ver cómo se manifiesta. Mientras que he vivido en la fe del Señor, he vivido una vida muy bendita y feliz. En caso que yo haya muerto, puedo morir riendo porque voy a un reino mucho más grande que es el reino celestial. Creyendo en Dios, el pecador no puede ir al cielo. El Señor Jesús murió por mí en la cruz, me ha dejado limpio del pecado. Puede que tengan grandes o pequeños pecados, pero este pecado ya de antemano fue resuelto y no puede ser ninguna obstrucción para llevarnos al cielo. ¿Entienden? Y si ustedes creen ello, no hay ningún problema para ir al cielo. En esta tierra, cuando van orando, a menudo podemos ver cómo nos escucha, podemos experimentar cómo nos responde. Y ya que el Señor Jesús está conmigo las veces que tengo dificultad, veo cómo el Señor me ayuda, puedo experimentar en muchas ocasiones. Otra cosa puedo dejar de hacer, pero el creer en el Señor no puedo dejar. Apoyarme en el Señor, orar, pedir la respuesta, agradecer y con empeño predicar, invitar, leer la Biblia por Dios. Dios me ayuda en muchas cosas. Amados hermanos,
el Señor ha sido crucificado por nosotros y después de 3 días ha resucitado. Él recibió el castigo en lugar de nosotros. Murió el Señor Jesús y todo el pecado de ustedes fue lavado. Verdaderamente, espero que agradezcan al Señor siempre. Nos rescató el pecado y nos lavó y ha dejado para que yo pueda ir al cielo. Cuando vemos en ello, al comienzo, cuando vimos cómo obtener el perdón del pecado, detalladamente nos cuenta cómo obtener el perdón del pecado. Mi pecado ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesús. Viene a hacer eso la base. He cometido estos y aquellos pecados, he robado, sí, he cometido muchos pecados. ¿Cómo vamos a confesar todo? No podríamos ni recordar todo. No es que cometimos en una o dos cosas, sino que en más de 2000. Por más que uno anote, no podría ni leer todo. Por la sangre del Señor Jesús, creyendo de que fuimos perdonados. Entonces se aligera nuestro corazón. Después, la vida que vivimos dentro de la iglesia, oramos, leemos la Biblia. Esto lo ha hecho Dios. Dios me está ayudando a mí. Señores, madres, después de que han tenido los hijos, Señor, le agradezco porque me ha permitido un niño sano. Oren por el bebé, este niño, que crezca con salud, que crezca bueno, que sea un siervo brillante, que estudie bien. Entonces el Señor se gozará y le ayudará. Y todos los niños de ustedes serán distintos a otros, serán brillantes. Ahora, manera, empeño, no es. Ustedes han vivido con su astucia hasta ahora, más que ese conocimiento que tienen, la sabiduría, el poder del Señor. Cuando oran en la vida de ustedes, cuando oran y ustedes se intercambian y cuando van creyendo en el Señor, sea cual fuera el ámbito, el Señor le dará la gracia. Nosotros, ese Señor Jesús está vivo con nosotros. La iglesia Misión Bonadado, porque es distinta en nuestra iglesia. Yo predico la palabra, éramos pecadores, pero obtuvimos el perdón del pecado mediante esta realidad en la que el Señor con su sangre nos lavó. En la iglesia presbiteriana no lo dicen eso, por más que el Señor nos lavó. Siguen diciendo que son pecadores. Al comienzo iba a la iglesia presbiteriana. El Señor Salvador, cuando llama al pecador, me está llamando a mí. Y nos quiere llamar al pecador para que vayamos al infierno. Qué absurdo, ¿verdad? Uno debería obtener el perdón del pecado, pero dice que es pecador. Cuando llama al pecador, me llama a mí. Señor, Señor, óigame. Cuando llama al pecador, no puede realmente tener relación. ¿Qué haremos cuando vayamos para enviarlo al infierno? El Señor nos ama, pero no puede enviar a un pecador al cielo, porque cada uno de los pecados se transmitiría. No podría hacerlo así. Obteniendo el perdón del pecado por la sangre del Señor. Mi padre, mi hermano, mi hermana, yo le prediqué el Evangelio. Ellos obtuvieron el perdón de los pecados. Toda la familia obtuvo el perdón de los pecados. También los sobrinos. Ha pasado los 70. Consideraba tan precioso a los amigos cuando le decíamos para que crean en Jesús. Porque cuando uno cree en Jesús no puede tomar. Y para él era la felicidad tomar con sus amigos. Él no me oía a mí. Luego, pasando los 70, se enfermó un poquito. En ese momento, cuando le prediqué el Evangelio, recibió la salvación. Estuvo muy feliz. Amados, no solamente ustedes, sino que la familia de ustedes, a los padres que le trajeron al mundo, tíos, primos, para que obtengan el perdón del pecado. Es muy bendito.
siendo egoísta. No solamente, no quiero que sean los únicos en recibir el perdón del pecado, que todos los hermanos reciban la salvación, que le enseñe. Y alrededor de hay mucha gente. Y si hayan la gracia del Señor, será mucho más bendito. Así confío. Vamos a orar. Dios Padre amado, viendo junto con nosotros, nos ha perdonado el pecado. Le agradecemos. Nosotros nos hemos acercado al Señor. Si alguien no ha podido obtener el perdón del pecado, permítale el perdón del pecado, teniendo comunión. Realmente sobre el perdón del pecado queremos que viva de manera bendita. En este mundo oscuro, tan oscuro, queremos vivir una vida resplandeciente con Jesús. Muchas gracias. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.